Mi nombre es Luisa Fernanda Costa, yo soy historiadora, cocinera, y en este módulo vamos a profundizar en 3 campos en los cuales están clasificadas y organizadas algunas de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Los 3 campos en los que vamos a profundizar son conocimientos tradicionales, arte popular y memoria. Entonces, como un ejercicio de clasificación, las manifestaciones que hacen parte de las artes populares están organizadas en 7 subcampos, o pueden estar organizadas. Esta es una clasificación simplemente metodológica para poder comprender mejor el campo. 1, la música y el canto, la danza, las expresiones artísticas populares, la literatura popular, la pintura, la escultura, la gráfica popular, tradiciones artesanales y la ornamentación del hábitat, incluyendo la jardinería. El campo de las artes populares presenta una serie de características que son concordantes con las características generales que hemos visto antes en otros módulos sobre manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Una de estas características es que son dinámicas y vivas, es decir, que son visibles, que están en el territorio, que no están en la memoria, sino que se pueden observar, que son tangibles en la medida en que son objetos, usos de esos objetos o técnicas que se aplican a estos objetos. Están presentes en el territorio. Una segunda característica es que los productos de las artes populares normalmente son útiles en el territorio. Por ejemplo, la música. La música en algunos de nuestros departamentos cumple una función esencial de acompañamiento, no solamente en fiestas, ferias, sino en actividades como la cocina, en donde mujeres normalmente, mientras están en sus cazuelas, batiendo, revolviendo, dependiendo del producto que están cocinando, están haciendo cantos, de tal manera que su comunidad sabe exactamente qué está cocinando y en qué momento de la cocción va, de acuerdo al canto que ella va desarrollando. Una tercera característica es que cumplen una función identitaria, tienen una función identitaria. Quiere decir esto que normalmente la oferta local, tanto ambiental como el tránsito o la dinámica de los conocimientos locales se depositan en aquella manifestación, de tal manera que toda la comunidad se identifica con ellos y ellos, en la medida en que transmiten esto de generación en generación, reafirman su identidad cultural en el territorio. Una cuarta característica es que las manifestaciones de la cultura popular están conectadas con la memoria colectiva, está depositada en esa memoria del territorio, de la comunidad que habita el territorio y por lo tanto tiene una conexión muy profunda con su identidad territorial, identidad cultural y la producción biogeográfica de la región. Las artes populares tienen una característica también que tiene que ver con la gran diversidad del territorio, de la nación. Es decir, en cada territorio tenemos manifestaciones muy distintas que obedecen a las características muchas veces del territorio, características biogeográficas, ambientales y por lo tanto culturales, en la medida en que cada habitante de este territorio tiene también un carácter que expresa esas características. No son iguales las manifestaciones del Pacífico a las del Caribe, a pesar de que son de las costas. En tanto el conocimiento es colectivo, una sola persona no puede tener la autoría de un conocimiento, como por ejemplo la filigrana momposina o la técnica de producción de cerámica de la chamba. Las técnicas, como se han transmitido de generación en generación, o los conocimientos o los usos, entonces están referidas a todo el contexto cultural, a toda la comunidad y todas las personas de esta comunidad son, por lo tanto, propietarias de su conocimiento. No hay una persona que puede reclamar la autoría de estos conocimientos, por eso se habla de una característica del conocimiento colectivo. Las manifestaciones del arte popular tienen una historia, son intergeneracionales estas historias y además están inmersas en la vida cotidiana de las comunidades. Otra característica que es muy importante es que los códigos visuales o auditivos son comprendidos por esta comunidad. Es decir, uno ve los tejidos de ciertas mochilas o los tejidos de ciertas hamacas o de ciertos vestidos que tienen
unas figuras que hacen referencia a contextos identitarios muy particulares, en La Guajira, en Córdoba, en el Amazonas. Cada una de estas técnicas y cada una de estas manifestaciones que representa simbólicamente unas imágenes, ¿cierto?, que tienen unas imágenes, representan dichas imágenes simbólicamente contextos muy propios de la cultura de este territorio. Entonces, como hemos visto, las manifestaciones del campo que hemos definido, que es el de las artes populares, tienen unas características muy particulares que podemos encontrar en nuestros entornos dependiendo de la región en la que cada uno de nosotros habita. Vale la pena, a partir de ahora, pensar cada vez que vamos caminando por la calle, cuáles de esas manifestaciones hacen parte de nuestro campo de las artes populares. El segundo campo sobre el cual vamos a trabajar es el campo de los conocimientos tradicionales asociados a la naturaleza y al universo. Normalmente, este campo está referido a manifestaciones que tienen que ver con el hombre y el conocimiento de su entorno, de la naturaleza, del territorio. Está ubicado o normalmente referido para medicina tradicional, para cocina, para la cosmogonía, la cosmovisión de la explicación, digamos, del universo desde una perspectiva cultural de un grupo humano que habita un territorio. Este campo del patrimonio cultural inmaterial también cuenta con unas características que lo hacen singular. En primer lugar, tenemos una característica que es muy importante y es que estos conocimientos se han acumulado a través del tiempo y se han enriquecido cada vez más las visiones, y en algunos casos comunidades que han pasado o que se han cruzado con otros grupos humanos han intercambiado o han enriquecido estos conocimientos, y por lo tanto la visión del mundo cada vez se hace mucho más rica. Una segunda característica que es muy importante es que se transmiten de generación en generación por vía oral. Estas tradiciones orales son muy importantes en ciertas comunidades o en ciertos territorios. Las comunidades afro, por ejemplo, las comunidades afrodescendientes que están en San Basilio de Palenque han recibido sus conocimientos a través de los mayores y han pasado las distintas generaciones. Estos conocimientos son vivos, están allí, y hoy en la vida cotidiana de estas comunidades se pueden identificar, se pueden ver. Tienen una característica adicional, y es que personas que vienen de fuera de estas comunidades, pongámonos en otro territorio, en el territorio wayú, no pueden entender ciertos códigos de lenguaje o símbolos que están dentro de no solamente de la lengua, sino de la iconografía general de la comunidad, de tal manera que es muy difícil tener un conocimiento completo cuando uno está fuera de ese universo de conocimientos tradicionales interno dentro de una comunidad. Por esta razón, se dice que ese conocimiento de las comunidades es tácito y no codificado, porque es muy complejo comprender cuando uno está fuera, que no hace parte de la comunidad, el universo completo de esos conocimientos tradicionales. Uno lo puede conocer fragmentado, puede conocer a partes, pero no tiene idea de cómo esa cosmogonía compleja está compuesta por una gran cantidad de conocimientos que hacen parte de la identidad de un territorio. Este sistema de conocimientos y saberes hacen parte de una cosmogonía mucho más grande de una comunidad. En esa medida, cada comunidad, tanto indígena como afro o con cualquier otro tipo de comunidad con características culturales específicas, maneja o tiene un sistema de conocimientos. Adicionalmente, las manifestaciones de este campo son dinámicas, es decir, no están estáticas en el tiempo, son dinámicas en la medida en que van cambiando, se van transformando, se van enriqueciendo, e incluso algunas pueden ir apagándose para dar lugar a otras nuevas. Estas manifestaciones ocurren por lo general en un territorio definido, donde se sitúan sistemas de conocimientos que tienen un altísimo valor cultural. Finalmente, hay una característica que es muy importante dentro de estas manifestaciones, y es que están muy vinculadas muy profundamente con
la vida cotidiana de las comunidades. En esta medida, por ejemplo, los conocimientos tradicionales asociados a la medicina tradicional son definitivos en una comunidad, dado que una persona o varias se encargan de la transmisión de estos conocimientos y de mantenerlo vivo y dinámico a través del tiempo. Adicionalmente, está vinculado también con otro tipo de saberes, como por ejemplo el saber de las parteras, tipos de crianza, maneras de recibir los niños al mundo que han sido, digamos, transmitidas de generación en generación y que hoy hacen parte fundamental de un territorio, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, donde no solamente hay una mujer, sino grupos de mujeres, asociaciones de mujeres que están conectadas con otras asociaciones de nivel latinoamericano. Finalmente, otra de las características, es decir, otro de los ámbitos en donde está vinculado íntimamente en la vida cotidiana es en patrones de seguridad alimentaria, dado que en esos conocimientos tradicionales se depositan una gran cantidad de técnicas y de formas de usos de utensilios para el aprovechamiento agrícola del territorio. El tercer y último campo sobre el cual vamos a trabajar en este capítulo es la memoria. La memoria es uno de los más importantes pilares de la identidad territorial. En la memoria están nuestros recuerdos, están los recuerdos también de nuestras anteriores generaciones. Nuestra memoria personal es un dispositivo cultural muy potente que puede dar cuenta del territorio en el que habitamos, de nuestras costumbres, de nuestras creencias e incluso de nuestros sentimientos. Bueno, ahora veamos algunas características de la memoria como manifestación del patrimonio cultural inmaterial. La memoria es individual. Cada individuo tiene una construcción muy personal de su propia experiencia vital, que a su vez ha heredado memorias, recuerdos de otras personas que han pasado por su vida y que a su vez van a ser heredadas a sus hijos y a sus nietos. Una segunda característica es que existen diferentes tipos de mecanismos que activan la memoria. En cada territorio, en cada familia, cada individuo a su vez tiene maneras de percibir el mundo externo que de alguna manera generan esta activación. Un olor a arroz cocido, un sonido de una marimba, un baile, un movimiento, hacen que una persona tenga una imagen muy clara y casi vivida de una experiencia que nunca tuvo, pero que tiene en su memoria. La memoria tiene referentes culturales de contexto que están definidos, están anclados al territorio. Se transmiten de generación en generación, sí, pero se mantienen en el territorio. La memoria está directamente vinculada con la identidad cultural de un pueblo. Finalmente, la memoria es un dispositivo cultural muy potente en cuanto tiene claves del territorio, del ambiente, símbolos que hacen que se defina claramente la identidad de una comunidad en dicho territorio. Vale la pena hacer una reflexión final respecto de los campos del patrimonio cultural inmaterial. Algunas de estas manifestaciones que hacen parte de esos campos no se pueden circunscribir solamente a un solo campo. Pueden hacer parte de muchos campos, pero originalmente o en su base tienen una conexión directa, digamos, o bien con conocimiento tradicional, porque tiene que ver con una receta para una cierta enfermedad, o bien con cultura popular, porque es una técnica de tejido con la cual se hace un sombrero en particular, pero que hacen parte, por ejemplo, de una gran fiesta, de un carnaval, y se ven todas allí vivas, dinámicas, en donde la comunidad está participando completamente.